Ayer no hubo video, estuve bastante ocupado discutiendo con la gente de YouTube. Sí, resulta de que después de los comentarios de che, las notificaciones no me avisaron del video, che, no sabía que hacías videos porque no me avisan nada las notificaciones, digo, bueno, consultemos este tema. Lo único que saqué en claro es que YouTube culpó a los shorts después dijeron no tiene nada que ver, me hicieron un embrollo en la cabeza, así que hasta nuevo aviso no va a haber short. Aviso por las dudas. Lo segundo es, los tucumanos somos unos animales. Hay un animalito, un tucán, que se consideraba extinto en la provincia de Tucumán. Sin embargo, volvieron a aparecer unos 10 tucanes. Ok, consecuencia. Sí, los tucumanos lo agarramos a hondazos. Mataron 2 tucanes de esta pequeña parvada. Uno en La Cocha y otro en Alderetes. ¿Debo mencionar que esto es un delito? ¿Y grave encima? ¿O no hace falta? Pues parece que muchos tucumanos esto no lo entienden. Es un delito y muy grave. Así que vamos al tema que nos compete porque vamos a ver carne, el precio, gráficas, obviamente las gráficas. Así que hay varias cositas para ver, pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero un excelente día. Empecemos. El precio de la carne ha subido aproximadamente un 70% en el último año, en cuanto a las exportaciones han sido récord. Esto me lleva a una definición que no he dado en el Atendiendo Kirchneristas, y es, no hay diferencia entre el falso liberal y el kirchnerista, porque hablan sin entender lo que están diciendo, simplemente repiten como loros. La única diferencia que habría es, por lo menos uno te da una repetida con lógica, aunque no entiende lo que significa. Vamos a un ejemplo bien rapidito. Kicillof dice la emisión no genera inflación y todo lo que lo siguen dicen la misma lanzada. Por el otro lado, los que siguen a Milei, así a rajatabla, dicen no, sí genera inflación. ¿Por qué? Porque genera inflación. ¿Se entiende a lo que voy? No entienden el concepto y por lo tanto en este tema dirían algo como no, porque en Alberto Fernández en 3 meses subía casi 100%. Tiene razón, pero eso ¿cómo defiende este contexto? Así que tenemos que entender los temas de fondo y no ser simplemente fanáticos. Y eso es lo que quiero que veamos, el tema de fondo. Lo primero es con respecto a la demanda. La demanda de la carne en la Argentina ha caído aproximadamente un 10% en el último año, lo que nos lleva a preguntarnos, ok, si la oferta se ha mantenido, más o menos, pero la demanda ha caído, la lógica nos dice, menos demanda, misma oferta, el precio cae. Pero no fue así. ¿Por qué? Nos lleva al siguiente punto. La oferta de carne fue limitada, hubo menos oferta, por lo tanto, acá viene un problema. Menos demanda, menos oferta, va a depender cuál de los dos impacta más para ver si el precio va para arriba, para abajo o se mantiene. Ese punto es importante. Entonces hay una pregunta que todo el mundo se ha hecho por lo menos una vez en su vida. ¿Por qué Argentina exporta barato y vende caro adentro del país? Pues espero podamos darle una respuesta a esto, pero primero tenemos que pasar por términos de intercambio. En otras palabras, si no viste todos los videos, es el precio internacional. Ahora, para esto podríamos utilizar el congelado, carne congelada, que ha visto una reducción de su exportación en 13%. En cuanto a la ganancia, ha visto 19,7% más. ¿Por qué? Bueno, si consideramos que países como Argentina, Brasil, entre otros países productores de carne, han visto reducida su cantidad de carne, pues la oferta se ha retraído. En cuanto a la demanda global, se ha mantenido o ha crecido, lo que lleva a que menos oferta, misma demanda o mayor, hace que el precio suba. Ahora, mayor precio, no necesitas vender la misma cantidad para ganar lo mismo, porque estás vendiendo más caro. Ahora, aún así esto no responde por qué carajo dentro del país es más caro. Pero a mí me da muchísima gracia a los medios de comunicación que no tienen la más pálida idea de economía y quieren darle una respuesta a esto. La oferta recortada por menor faena. Menos oferta, vamos por punto. Exportación todavía activa. No sé qué relación le quieren meter a esto, pero no tiene nada que ver. Demanda interna debilitada. Ok, si tienes menos oferta y menos demanda, va a depender qué tanto se haya reducido en una oferta-demanda ambas para determinar si el precio va a bajar, va a subir, se va a mantener. Va a depender de cómo sea el impacto de la oferta y de la demanda. Va a depender. Así que no, esto no es la respuesta. ¿Por qué carajo se vende barato afuera y caro adentro? Pero lamentablemente antes de responder a esto tenemos que dar un último paso y son los bienes normales y sustitutos. Para el que no ve todos los videos, le hago un resumen muy rápido. Normal es aquel bien de primera necesidad. El sustituto, como su nombre lo dice, es aquel que sustituye al bien de primera necesidad. Por ende, si hablamos de carne vacuna, bien normal, el sustituto sería la carne de chancho, la carne de pollo, por ejemplo. La de pescado también podría entrar. Así que esos serían los sustitutos. Y como podemos ver, los sustitutos han aumentado la demanda en este tiempo. Y prometo que es el último concepto antes de las gráficas.
Si tenemos un bien normal en el oferta-demanda, te dice, bueno, esta es la oferta, esta es la demanda. Bueno, pasó algo, ya sea una sequía, ya sea cualquier cosa que haya afectado al precio, pues resulta que el precio sube. Cuando el precio sube, hay menos gente dispuesta a comprar. Por tanto, esa gente que ya no va a comprar se va a algún lado y se va a volcar al sustituto. Por tanto, menos demanda hace que el precio tienda a caer, siempre y cuando la oferta no se modifique. O sea, misma oferta, menor demanda, el precio cae. Pero en el sustituto va a pasar lo opuesto. Misma oferta, pero la demanda empieza a crecer. Por tanto, el precio empieza a subir. Cuando el bien normal empieza a bajar y el sustituto a subir, llega un punto en el que la gente que cambió del normal al sustituto dice, la diferencia ya no es tanta, me vuelvo al bien normal. Y vuelve a empezar porque vuelve a aumentar en el bien normal la demanda. Este concepto es importante porque si esto es una oferta-demanda de toda la vida, tenemos que tenerlo claro para responder la pregunta de ¿por qué exportamos barato y compramos caro? No le den pelota a los numeritos dentro de la gráfica porque eso es para hablar de excedentes y no vamos a hablar de excedentes, creo. Bueno, la cuestión es que esto sería una oferta-demanda que se podría utilizar para el mercado interno. En cuanto si queremos hablar de exportación sería este, donde el punto de equilibrio no es el punto que vamos a utilizar para la demanda interna y la oferta interna, sino que más bien vamos a utilizar el precio internacional. En este caso, línea punteada verde, punto A, cantidad demandada dentro del país, cantidad B, cantidad producida dentro de dicho país. Ese precio, en este caso, es el precio internacional que hablaría de exportación. Ahora bien, acá se viene a complicar un poquito la cosa, porque tenemos que hablar de impuestos. Sí, cuando estamos hablando de impuesto a la exportación, llámese retenciones, llámese el impuesto que se te ocurra, ese impuesto va a afectar tanto la cantidad demandada dentro del país como la cantidad ofrecida de dicho país. Porque al fin y al cabo acá estamos viendo que el precio cayó, pero el impuesto hace que el precio suba. Detalle, el precio internacional no lo podés modificar. Como no podés modificarlo, el costo se lo lleva el productor. Por tanto, le conviene vender afuera y adentro igual. Siempre vende al mismo precio. Pero claro, si vende al mismo precio, no tiene sentido de que la pregunta sea ¿por qué exportamos barato y vendemos caro? Y no estoy hablando de el tipo de cambio, que por el tipo de cambio se nos hace caro, sino que realmente es más cara la carne que compramos nosotros que la que se exporta, siendo aún la misma carne. Ahora, hay algo que mucha gente o no lo sabe, porque la verdad es que puede ser que no se sepa, pero esta gráfica, sí, te dice, en el punto D es la cantidad ofrecida por los productores nacionales y a ese precio lo van a vender. Y el punto C es la cantidad demandada dentro del país. Claro, pero eso es deduciendo los impuestos de exportación. El punto C sería nuestro punto de equilibrio si hablamos en mercado interno, ya que lo estaría marcando la demanda. Pero en ese caso tenemos que usar esta gráfica, porque la primera gráfica no muestra los impuestos internos. Esta sí. Entonces, el punto C se transforma en nuestro punto de equilibrio. Ahora, a esto agregarle los impuestos internos, llámese de municipio, provincia o nación. ¿Qué hace esto? Que como el productor ya tiene su precio que va a recibir, a ese precio le sube los impuestos. Por tanto, dentro del país, los impuestos hacen que el precio suba. Y ese detalle hace que adentro del país la carne sea más cara, por más de que sea la misma carne que se utiliza para exportar afuera, que termina siendo más barata que la que compramos nosotros. Ese es el motivo. Para que se note que no hace falta venir a decir no porque el gobierno anterior. No hace falta. Todo el mundo sabe que el gobierno anterior ha hecho desastres. No hace falta. Se necesita un poco de teoría económica, un poco de comprensión y simplemente querer aprender. Nada más. Así que si te gustó no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si querés ayudar más al canal puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.